Hola chicos, soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que veremos hoy es análisis combinatorio. Análisis combinatorio. Para poder realizar el análisis combinatorio debemos definir primero lo que es un factorial. Recordemos quién es n factorial. ¿Cómo se define al n factorial? El n factorial se define como 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al mismo n. Pero también tenemos una forma recursiva de definir al n factorial. El n factorial lo podríamos definir como n por n menos 1 factorial. En este n menos 1 factorial lo que tenemos 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a n menos 1. Completamos toda la multiplicación y sigue siendo lo mismo. Por conveniencia vamos a tener que el 0 factorial es igual a 1. Bien. Visto lo que es el factorial, vamos a los dos principios básicos o fundamentales que nos van a permitir desarrollar los ejercicios de análisis combinatorio. En estos dos principios, el primero que tenemos es el principio de multiplicación. El principio de multiplicación dice, un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes, y por cada una de estas, un segundo suceso B se puede realizar de n maneras diferentes. Entonces, el suceso A y B se pueden realizar simultáneamente de m y de n maneras diferentes. ¿Cómo sería esto? Pongamos por aquí una persona, clásico ejemplo, que desea viajar de la ciudad A hacia la ciudad C, pasando por B. Para ir de la ciudad A hacia la ciudad B, supongamos que tiene tres caminos, tres rutas. Y para ir, ojo con ello, y para ir de la ciudad B hacia la ciudad C, dispone de dos rutas. ¿De cuántas maneras podrá ir esta persona desde la ciudad A hasta la ciudad C? Obviamente pasando por B. Nuestra clave aquí, para poder reconocerlo, es el I. Puede realizar el primer evento de ir de A hacia B de tres maneras. Y para ir de B hacia C puede hacerlo de dos maneras. Entonces tenemos un 3 por 2. 3 por 2 igual a 6. 6 es el total de maneras en las que puede realizar su viaje. Total de maneras entonces 3 por 2. ¿Con qué lo reconocemos? Con el I. El I es la palabra clave para poder relacionarlo. Veamos ahora lo que es el principio de adición. Si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, y además ambos sucesos no pueden ocurrir a la vez, entonces el suceso A o B se puede realizar de m más n maneras diferentes. Veamos también un ejemplo bastante clásico. Tenemos nuevamente a nuestro personaje por aquí, el cual desea viajar desde donde se encuentra la ciudad A hacia la ciudad B. Él cuenta con tres líneas de aviones diferentes, tres rutas aéreas. Tres líneas, ¿no? Pero para el ejercicio es válido. O también podría irse por tierra con dos empresas de transporte diferentes, dos rutas. En este caso, lo que vamos a tener aquí que observar es que él podría ir por tres rutas aéreas o, que va a ser nuestra clave, o podría hacerlo con dos rutas terrestres, tres líneas aéreas o dos empresas de transporte diferentes. O, esa es nuestra palabra clave. El total de maneras en las que podrá realizar el viaje o en la cual podrá trasladarse de A hacia B sería entonces bastante rápido de calcular. El total de maneras sería ya 3 más 2, lo cual nos daría 5. Estos dos principios básicos nos van a ayudar a poder resolver todos los ejercicios. Y recuerda estas palabritas claves, el I y el O. Son los que nos van a determinar si vamos a multiplicar o si es que vamos a sumar.
Todos los ejercicios de análisis combinatorios podrían resolverse en base a estos dos principios, principio de multiplicación y principio de adición. Obviamente que existen ya razonamientos repetitivos a los cuales se les ha denominado con cierto nombre, y es los que vamos a ver ahora. Permutación. Se da cuando los elementos considerados son todos distintos y se arreglan u ordenan en línea recta. El número de permutaciones de estos n objetos queda denotado por P sub n. Veamos esto, cuándo es que debemos proceder con una permutación. Supongamos que Ana, Beto, Carlos, Daniel y Esther están haciendo fila para entrar al cine. ¿De cuántas maneras diferentes podrían ellos ordenarse en dicha fila? Entonces debo ordenar en línea a los elementos A, B, C, D y E. Ordenarlos en una sola línea. Ojo, ordenarlos en una sola línea. No estoy seleccionando una parte de ellos. Estoy tomando a todos y los estoy ordenando. En ese caso, estamos en una permutación de 5 elementos. ¿Y cómo se resuelve la permutación de 5 elementos? Bastante sencillo. La permutación de n elementos es n factorial. Por lo tanto, la permutación de 5 elementos tendría que ser 5 factorial. Y esto ya lo conocemos. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Lo cual nos resultaría 5 por 2, 10, 3 por 4, 12, 12 por 10, 120. Bastante sencillo. Veamos variaciones de este tipo de ejercicios. ¿Qué sucede si es que A y B discuten y no desean estar juntos? A y B discuten y no desean estar juntos. ¿De cuántas maneras se podrán ordenar entonces? ¿Cómo puedo calcular esto? Tenemos un caso bastante real. A y B pueden haber discutido y no desean estar juntos. Si no desean estar juntos, ¿de cuántas maneras diferentes podrán ordenarse? Ya sabemos que el total de maneras es 120. ¿Qué podemos hacer ahora? Bien. Entonces, el razonamiento sería el siguiente. Al total de maneras, que ya lo tengo calculado, el total de maneras es 120. Al total de maneras le voy a quitar los ordenamientos, le quito el número de ordenamientos en los cuales A y B están juntos. Si al total de ordenamientos le quito el número de ordenamientos en los cuales A y B están juntos, me resultaría finalmente aquellos ordenamientos en los cuales A y B no están juntos. Esto resultaría ser, entonces, total de ordenamientos ya lo conocemos, 120. Para calcular los ordenamientos en los cuales ellos están juntos, veámoslo por aquí. A y B están juntos. Si están juntos, se comportan como un solo elemento. Me queda C, D y E por ordenar. Entonces, los elementos que vamos a ordenar serían 1, 2, 3, 4. Tendríamos una permutación de 4 elementos. Pero observa que internamente A y B pueden ordenarse también. Podría ser AB o podría ser BA. Internamente tengo una permutación de 2. Entonces, ordeno a estos 4 elementos y luego, ojo, con esa palabrita, y luego ordeno a A y B, permutación de 2. Entonces, lo que me queda aquí ya es operar. Sería 120 menos permutación de 4. Esto sería 4 factorial. Permutación de 2, 2 factorial. 4 factorial. ¿Cuánto sería? 4 por 3, 12 por 2, 24. 24 por 2 factorial. 24 por 2 por 1, 48. Entonces aquí tendríamos 120 menos 48.
Y con esto ya podríamos nosotros escribir ahora nuestra respuesta. 120 menos 48, lo cual nos resulta 72. Entonces, habrá 72 maneras diferentes de ordenarlos en los cuales A y B no estén juntos. Y de esto también podríamos ya rápidamente deducir el caso en el que A y B estén juntos. En el caso de que A y B estén juntos, ya lo hemos calculado por aquí, sería aquí permutación de 4, permutación de 2, lo cual nos resultó 48. Eso es una permutación. Veamos ahora una permutación circular. En el caso de una permutación circular, que lo vamos a denotar, permutación circular de n elementos, ¿cómo lo vamos a reconocer esta situación ahora? Bastante sencillo. Circular, el nombre ya nos indica todo. Tenemos que ordenar elementos ahora alrededor de un círculo, igualmente distanciados. Entonces, podemos tener por aquí, no sé, ordenar a los personajes A, B, C y D alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas maneras diferentes podrán ordenarse A, B, C y D alrededor de una mesa circular? En esta situación lo que tenemos que hacer es fijar a uno de los elementos. Vamos a suponer que A está fijo. Al estar A fijo, lo único que nos queda ahora por ordenar son B, C y D. Tenemos que ordenar a estos tres elementos alrededor de A. A es el punto fijo y a partir de ahí voy a empezar a ordenar a B, C y D. Entonces, ordenar B y C, B, C y D son solo ordenar tres elementos. Ya no son todos los elementos, es ordenar uno menos porque hay uno que lo estoy fijando. Por lo tanto, la permutación circular de n elementos sería n menos 1 factorial. En este caso, ¿quién sería el total de maneras en las que se pueden ordenar? El total de maneras tendría que ser, si A ya está fijo, solo me quedan 3 elementos por ordenar. Permutación circular de 4 elementos, lo cual sería un 3 factorial. 3 por 2, 6. El total de maneras en las que se puede ordenar sería 6. Veamos aquí variaciones de este ejercicio. ¿Qué pasa? Si deseamos ahora más personas, vamos a poner más personas. Vamos a suponer que son grupos de familias. Tenemos una familia por aquí, tenemos una familia, otra familia, 3. Vamos a suponer que son 4 familias. Y cada familia está compuesta por 3 integrantes. Cada familia está compuesta por 3 integrantes. Lo que queremos es que las familias permanezcan juntas en el ordenamiento. ¿Cómo podríamos calcular el total de ordenamientos? Total de ordenamientos. Sería bastante sencillo. Si cada familia se mantiene junta, entonces lo que tenemos son 4 elementos por ordenar. Tendríamos una permutación circular de 4 elementos. Ahora, internamente, cada familia podría ordenarse como, suponiendo A, B, C, podría ordenarse C, B, A, podría ordenarse B, A, C. Internamente pueden ordenarse estos 3 elementos y más maneras. Internamente, ¿cómo puedo ordenar a estos 3 elementos? Internamente, esos 3 elementos podrían ordenarse, si son 3 y en línea, permutación de 3. Para estos de aquí. Y para los de aquí, para la siguiente familia, también permutación de 3. Y para la siguiente familia, también permutación de 3. Entonces, permutación de 3 por cada una de las familias que hay. Permutación de 3, permutación de 3, permutación de 3. La permutación circular de 4 se convierte ¿en quién? En 3 factorial. Permutación de 3, 3 factorial. 3 factorial nuevamente y 2 veces más 3 factorial. El total de ordenamientos entonces de esto sería 3 factorial, que sabemos que es 6, elevado a la 5. Eso, permutación circular. Un caso más de permutación.
permutación con repetición. En este caso debemos ordenar n elementos, pero hay A, B y C que son idénticos entre ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ordenar, ejemplo clásico también, 3 canicas de color azul, 2 canicas de color rojo y 2 canicas de color lila. Ordenarlas en una fila. ¿De cuántas maneras diferentes podrán ordenarse? Si intercambiamos de lugar estas canicas de color roja, no voy a poder distinguir un ordenamiento nuevo. De igual manera, si intercambio alguna de estas azules entre ellas, tampoco podré distinguir un ordenamiento nuevo, pues los elementos se consideran repetidos. En ese caso, la permutación es con repetición y la calculamos de la siguiente manera. Es n factorial dividido con a factorial, b factorial, c factorial. En este caso tenemos, ¿cuántos elementos tenemos? 3, 2 y 2. Sería una permutación de 7 elementos. Luego, 3 de ellos son idénticos entre sí, 3 factorial. Perdón, solo 3. 2 más idénticos entre sí, 2 y 2 más idénticos entre sí. Ahora que ya lo tenemos de esta manera, lo calculamos. 7 factorial, 3 factorial, 2 factorial y 2 factorial. Esto resultará ahora. 7 factorial lo degradamos. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Lo dejamos en 3 factorial porque lo vamos a cancelar con el 3 factorial que tenemos en el denominador. Luego 2 factorial, que es 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Cancelamos por aquí 3 factorial con 3 factorial. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. 7 por 3, 21. 21 por 10, 210. Entonces, el total de ordenamientos de estas canicas será de 210 maneras. Hasta el momento, en lo que es permutación, permutación circular y permutación con repetición, hemos utilizado todos los elementos del conjunto. Veamos ahora dos situaciones más, combinatoria y variación. Tanto en combinatoria y variación no se va a utilizar la totalidad de los elementos. Combinatoria y variación, en ambos voy a seleccionar una parte del todo el conjunto de los elementos. Veamos ello. Veamos aquí dos situaciones muy similares. ¿Cuántos conjuntos de dos elementos se pueden formar con las letras A, B y C? ¿Y cuántos numerales de dos cifras diferentes se pueden formar con los dígitos A, B y C? Veamos aquí, tratemos de resolverlo. Los conjuntos que podría formar serían ¿quién? Conjunto AB, conjunto AC, luego podría formar el conjunto B con C. Y no hay más conjuntos por formar. En cambio aquí, los dígitos que podría formar, o los números que podría formar, serían el AB, el AC, luego el BC. Pero si intercambio, el BA sería un número diferente, el CA sería un número diferente, y el CB sería un número diferente. En este caso, he podido formar números diferentes intercambiando el orden. Aquí no, aquí el conjunto BA sigue siendo el mismo. Estos siguen siendo iguales. Aquí no. Entonces, eso es la clave para poder distinguir combinatoria de variación. En la combinatoria, no importa el orden, no importa si es AB o BA, porque igual vas a tener el mismo elemento. Entonces, no importa orden. En combinatoria, no importa orden. Pero en el caso de variación, sí importa el orden. No es lo mismo decir AB 18 que 81. Sí importa el orden. Bien, entonces, ¿cómo denotamos ya finalmente esto? Combinatoria. De los n elementos que hay, voy a seleccionar k. ¿Y cómo lo resolvemos? Esto sería n factorial dividido con k factorial, luego la diferencia.
n menos k factorial. En variación, denotamos como b de n k, variación de n en k. Y esto sería n factorial dividido con n menos k factorial. Bien, tenemos entonces los casos de combinatoria y de variación. Un último caso, combinatoria con repetición. Lo vamos a denotar combinatoria C de combinatoria, R de repetición, NK. Bien, ¿cuándo usamos la combinatoria con repetición? La combinatoria con repetición cuando tenemos n objetos disponibles y los vamos a tomar en grupos de k. ¿Sí? De manera que 2, 3 objetos pueden ser uno mismo. Veamos un ejemplo de ello. Tienes 4 sabores disponibles para helado. 4 sabores disponibles. ¿Sí? 4 sabores disponibles de helado. ¿Sí? Y para no complicar el ejercicio, todos los helados ya están dispuestos solo con una bola. ¿Sí? No puedo mezclar sabores. No puedo tener helado con 2 bolas, de 2 sabores, de 3 sabores, no. Todos los helados ya están dispuestos de esta manera. Bien, pero hay 4 sabores disponibles. Y tú quieres comprar 10 helados. 10 helados para comprar. A ver, entonces, si voy a comprar 10 helados, voy a tener primero una opción. Compro uno de cada sabor. Ya compré uno de cada sabor. Y luego voy a tener que repetir sabores. Y al repetir sabores, no necesariamente voy a repetir todos. Allí empieza la parte de la repetición. Entonces, ¿cómo identifico una combinatoria con repetición? Debo seleccionar, nuevamente debo seleccionar. ¿Cuántos voy a seleccionar? Debo seleccionar 10. ¿De un total de cuántos disponibles? De un total de 4. Entonces, esta sería la combinatoria con repetición. Hay 4 disponibles, pero yo voy a seleccionar 10. Y bastante sencillo, no nos complicamos. La combinatoria con repetición lo enviamos a una combinatoria simple, de la siguiente manera. Al superíndice le sumamos el subíndice. Entonces tendríamos combinatoria de n más k, pero le restamos 1. Y el subíndice lo mantenemos. Es decir, lo transformamos en una combinatoria simple. Esto resultaría entonces, en este caso del ejemplo, combinatoria 4 más 10 menos 1 y el de abajo lo mantenemos. Lo cual sería una combinatoria 14 menos 1, 13 sobre 10. Y esto ya resultaría ser 13 factorial, 10 factorial, 3 factorial. Lo cual se transformaría en 13 por 12 por 11 por 10 factorial. Y el 10 factorial lo vamos a cancelar sobre 10 factorial. En el denominador, 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Esto finalmente resultaría ser, aquí igual, nos salió dibujado, igual, cancelamos los 10 factorial. Entonces, 3 por 2, 6. Sexta de 12, 2. Tenemos 13 por 2 por el 11 que aún quedaba aquí, lo cual nos va a resultar 286. Entonces, hay 286 maneras de poder seleccionar esos 10 helados. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que en un jardín hay 5 flores diferentes. En un jardín hay 5 flores diferentes. Pongamos flor triangular, no sé, formada a base de puros triángulos, una flor formada a base de puros cuadrados, ¿sí? Solo para denotarlas, formada por puros círculos, formada por nubes, y una flor formada por palitos. ¿Sí? 5 flores diferentes. 5 flores diferentes. La cantidad de flores de cada tipo, de cada ramillete que se va a preparar para vender, siempre debe ser la misma. ¿Cuántos ramilletes diferentes se podrán formar? A ver,
Entonces yo debo seleccionar las flores para formar los ramilletes. Podría seleccionar para hacer ramilletes de una sola flor, o podría hacer ramilletes con 2 flores, o, ya sabemos identificar el o, podría hacer ramillete con 3 flores, o podría hacer ramilletes con 4 flores, o finalmente podría hacer un ramillete con las 5 flores. Para hacer ramillete con una flor, debo seleccionar a uno de un total de las 5 flores. Para hacer ramilletes con 2 flores, debo seleccionar a 2 de un total de las 5. Para ramilletes de 3 flores, debo seleccionar 3 de un total de 5. Para los ramilletes de 4 flores, debo seleccionar 4 de un total de 5. Y para los ramilletes de 5 flores, debo seleccionar 5 de las 5. Debo sumar todo esto. Obviamente, resolver cada combinatoria y sumarlas se vuelve algo tedioso. Para ello vamos a tener en cuenta una propiedad por aquí. Combinatoria de n en 0 más combinatoria de n en 1 más combinatoria de n en 2. Toda esta combinatoria hasta n en n. La suma de todas las combinatorias desde 0 hasta n en n, esto se convierte en 2 elevado a la n. En este de aquí nos está faltando ¿quién? Nos está faltando la combinatoria n0. Entonces le agregamos combinatoria 5, 0. Se lo agregamos, pero luego se lo quitamos para no alterar. Y ahora sí tendríamos que todo esto de aquí sería 2 elevado a la quinta. Y tendríamos que restarle la combinatoria 5, 0. Pero la combinatoria de n en 0, ¿quién sería combinatoria de n en 0? Veámoslo por aquí. Esto sería n factorial, 0 factorial, n menos 0, n factorial. 0 factorial era 1. Quedó n factorial entre n factorial. 1. Entonces tendríamos 2 a la quinta menos 1. 2 a la quinta, 32. 32 menos 1, 31. Por lo tanto, se pueden formar 31 ramilletes diferentes. Un equipo de fútbol participa en un juego o en una temporada, la cual involucran 12 juegos. ¿De cuántas maneras diferentes podrán obtener 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas? ¿De cuántas maneras diferentes podrá darse que de sus juegos 7 sean victorias, 3 sean empates y 2 sean derrotas? Lo que tenemos por aquí, a ver si lo visualizamos, victoria, 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 supongamos que sus juegos fueron así, 3 victorias, luego tuvieron derrota, luego vinieron los empates, 3 empates, ¿sí? Luego una derrota más, y finalmente se recupera el equipo y tiene puras victorias. Aquí lo que tenemos es un ordenamiento, pero este ordenamiento puede haber sido de otra manera. Pueden haber sido derrotas, luego empates y luego las 7 victorias. Pero ¿sucede algo si intercambiamos el orden de estas derrotas? Pasa absolutamente nada. No puedo distinguir un ordenamiento nuevo. En ese caso, si no puedo distinguir un ordenamiento nuevo, estoy con elementos repetidos. Estamos en el caso de una permutación con repetición. Tenemos el total 12 elementos. Hay 7 idénticos entre sí, 3 idénticos entre sí de los empates y 2 idénticos entre sí de las derrotas. Esto se transformaría en 12 factorial, 7 factorial, 3 factorial y finalmente 2 factorial. Esto lo degradamos 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial. El 7 factorial ya podemos prever que se va a cancelar. El 3 factorial, 3 por 2 por 1, que ya no tiene ningún sentido. Y de igual manera 2 factorial. Cancelamos por aquí, 7 factorial, 7 factorial. 2 por 2, 4, cuarta, 2, tercia 1, tercia 3. Nos está quedando 12 por 11 por 10
por 3 por 2, lo cual nos daría 7.920. En el tren de Cusco a Machu Picchu solo viajan pasajeros, pongamos aquí, pasajeros de Francia, China y Alemania. Y se van a seleccionar a 5 de ellos al azar para realizar una encuesta. ¿Sí? Vamos a seleccionar a 5 de ellos. Ya te vas adelantando a lo que va a suceder. Debo seleccionar a 5, pero solamente hay 3 disponibles. Entonces yo puedo escoger uno de Francia, uno de China, uno de Alemania. Y luego voy a tener que repetir. Voy a tener que seleccionar y voy a tener que repetir. En ese caso estoy en una combinatoria con repetición. Combinatoria con repetición. Debo seleccionar a 5 de un total de 3. Y sabemos que la combinatoria con repetición lo podemos llevar a una combinatoria simple. Esto sería combinatoria, mantenemos el 5, sumamos arriba y le restamos 1, lo cual resultaría una combinatoria 7, 5. Y esto sería rápido de resolver. 7 factorial, 5 factorial, 2 factorial, lo cual lo transformaría 7 por 6. El 5 factorial lo cancelamos, abajo 2 por 1. 7 por 3, 21. Entonces, se pueden escoger de 21 maneras diferentes a los encuestados. Supongamos que un bote tiene 4 asientos de lado y es tripulado por 6 hombres. A ver, dibujemos aquí un bote, un bosquejo. Tiene 4 asientos en cada lado. 4 asientos en cada lado. ¿Bien? Es tripulado por 6 hombres. 6 hombres es la tripulación. ¿Bien? Ahora, de esos 6 hombres, vamos a suponer que Arturo, José y Carlos solo reman en el lado izquierdo. Solamente pueden ir en el lado izquierdo. Solo en el lado izquierdo. Vamos a suponer que ahora Sergio, Ernesto y Roberto solo en el lado derecho. Solo pueden remar en el lado derecho. ¿Sí? Entonces tengo que Arturo, José y Carlos solo pueden ir en el lado derecho. Sergio, Ernesto y Roberto solo pueden ir en el lado izquierdo. Perdón, solo en el lado derecho, ¿no? Los puse al revés. ¿Sí? Los mencioné al revés. ¿Sí? ¿De cuántas maneras podrá ordenarse la tripulación? Bien, entonces, tengo aquí cuántos espacios disponibles. Tengo 1, 2, 3, 4 espacios disponibles, pero de esos 4 espacios disponibles yo debo seleccionar a 3 para poder colocar a Arturo, José y Carlos. ¿Importa el orden? Sí importa el orden. No es lo mismo que vaya primero Arturo, José y luego Carlos, que Carlos esté adelante, luego José y luego Arturo. En ese caso estoy en una variación, porque me importa el orden. Entonces tenemos variación. Debo seleccionar 3 espacios de los 4 que hay. Variación de 3 de 4. Y para el lado derecho, la misma situación. Variación de 4, seleccionar 3. Y esto nos resulta 4 factorial, diferencia 1 factorial, 4 factorial, diferencia 1 factorial. Lo cual finalmente resulta ser 576. Bien chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la revisión de los ejercicios. Ejercicio 1. La línea del metro de Lima tiene 26 estaciones. Si se entregaran boletos que solo lleven impresas las estaciones de origen y de destino, ¿cuántos tipos diferentes como máximo se tendrán que emitir? A ver, lo que tenemos aquí. En el boleto solamente se va a imprimir la estación de origen y de destino. Entonces, podría estar impreso origen 1
destino 1. Origen 1, destino 1, lo cual va a ser diferente de destino 1, origen 1. Me importa el orden. Si importa el orden, estoy en el caso de una variación. De las 26 existentes, debo seleccionar 2. 26 de 2. ¿Y cómo resolvemos 26 de 2? Variación 26, 2. Esto sería 26 factorial entre la diferencia 24 factorial, lo cual nos quedaría como 26 por 25 por 24 factorial. Pero el 24 factorial de acá arriba con el 24 factorial de abajo se cancelan, entonces ya no es necesario. 26 por 25, lo cual resultaría 650. Tenemos como clave la D. En el Hospital San Bartolomé se utiliza una serie de 5 caracteres para clasificar las historias clínicas de sus pacientes. 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. De manera que los dos primeros son letras. Y los 3 últimos son dígitos. Si solo se dispone de 25 letras diferentes, ¿cuántas series distintas como máximo podrán utilizarse? Bien, en el espacio de las letras podríamos colocar, por ejemplo, AB, pero también podría ser colocado BA. Nos importa el orden, no va a ser la misma historia la que empiece con AB que la que empiece con BA. Entonces tenemos por allí una variación. Debemos de 25 seleccionar 2, nos importa el orden. En el caso de los dígitos, aquí podría colocar cualquiera de los 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9. Del 0 al 9 tenemos 10 dígitos. Y para el tercer espacio, 10 dígitos. Y para el cuarto espacio, 10 dígitos, 10 valores. Y para el último espacio, nuevamente 10 valores. Esto entonces tendríamos finalmente como ¿quién? 25 por 24, ya sabemos que 23 factorial se cancela, por 10, por 10, por 10. Esto nos resulta 25 por 4, 100, me quedó 6, 6, acompañado de 1, 2 y finalmente los 3 ceros. 600.000. Por lo tanto, las series distintas como máximo serían de 600.000. Para el ejercicio 3, en un kermés hay un juego de cuyes, donde intervienen 4 de ellos. Y además, hay una fila de 7 cajones con 2 orificios cada uno, para que entren los cuyes. ¿De cuántas maneras diferentes podrán entrar los cuyes si en cada cajón solo puede entrar un cuy? A ver, dibujemos el espacio de los 7 cajones. Pongamos cajón 1, cajón 2, cajón 3, cajón 4, cajón 5, cajón 6, cajón 7. El primer cuy, bueno, y cada cajón tiene 2 entradas, 2 orificios. El primer cuy, son 4 nada más, el primer cuy podría escoger cualquiera de los 7 cajones. El segundo cuy podría escoger cualquiera de los 6 cajones restantes. El siguiente cuy, el tercer cuy, podría escoger cualquiera de los 5 cajones restantes. El cuarto cuy podría escoger cualquiera de los 4 cajones restantes. Ahora, de manera interna, al escoger el primer cajón, podría escoger cualquiera de los 2 orificios. En la elección del segundo cajón, pudo haber escogido cualquiera de los 2 orificios. De igual manera en el tercer cajón y de igual manera en el cuarto cajón. Lo único que nos queda ahora aquí es multiplicar todo esto. Al multiplicarlo tenemos 13.440, lo cual sería la clave B. Ejercicio 4. Hannah tiene 6 amigos y siempre va al cine acompañada, por lo menos con 3 de ellos.
¿Cuántas alternativas diferentes de compañía tiene Hannah para ir al cine? A ver, por lo menos, la frase por lo menos, eso ya lo hemos visto antes. Por lo menos. Por lo menos nos indica que como mínimo son 3 amigos. Mínimo 3 amigos. Entonces, ella podría ir con 3 amigos, o podría ir con 4 amigos, o podría ir con 5 amigos, finalmente, o podría ir con 6 amigos. En el caso de que vaya con 3 amigos, debe seleccionar 3 amigos de los 6 que tiene. Seleccionar 3 de los 6. Combinatoria 3-6. Más, en el caso de que vaya con 4 amigos, debería seleccionar 4 de un total de 6. O, de igual manera por aquí, seleccionar 5 de un total de 6. De igual manera por aquí, seleccionar 6 de los 6. Podríamos resolver cada una de las combinatorias y encontrar lo que se nos está solicitando. O también podríamos aplicar una propiedad, completando las combinatorias, combinatoria 6-0, más combinatoria 6-1, más combinatoria 6-2, le estamos agregando esto, más, en amarillo lo que queremos calcular, combinatoria 6-3, más combinatoria de 6-4, más combinatoria 6-5, más combinatoria 6-6. Tenemos todas las combinatorias completas, de 0 hasta 6. Esto resulta ser 2 a la 6. Pero lo que estábamos queriendo calcular, tendría que ser 2 a la 6 menos las combinatorias que habíamos añadido. Combinatoria 6-0. Esto sería, a ver, lo trazamos. 6 factorial, 0 factorial. La diferencia, 6 factorial, lo cual sería 1. Más 6 factorial, 5 factorial, 1 factorial. Lo cual nos resulta el mismo 6, que es más fácil de calcular. Y por aquí 6 factorial, 4 factorial, 2 factorial. Todo esto resultaría 2 a la 6 menos 1 menos 6 menos 15. El resultado final, 64 menos 15 menos 6 menos 1, tenemos 42. Por lo tanto, tenemos la clave E dentro de las alternativas. Ejercicio 5. 2 mujeres y 3 varones desean sentarse alrededor de una mesa circular con 6 asientos, considerando el asiento vacío sobrante junto y entre ambas mujeres. ¿De cuántas maneras diferentes pueden hacerlo? Veamos la situación. Tenemos ahí el bosquejo de la mesa circular. 3 varones. Varón 1, varón 2, varón 3 y 2 mujeres. Pero las mujeres deben estar, el asiento vacío debe estar junto y entre ambas mujeres. Entonces, mujer 1, el asiento vacío y mujer 2. Ya tenemos que el asiento vacío está fijo. Ya tenemos un elemento fijo por aquí. Y las mujeres solamente se van a estar moviendo alrededor de él. Ya tenemos un elemento fijo. Estos 3, varón 1, varón 2, varón 3, ya no necesito quitarle un elemento, porque ya tengo un elemento fijo para poder rotarlos. Por lo tanto, tendría por allí una permutación de 3 elementos. Y luego, las mujeres, mujer 1 y mujer 2, podrían permutar entre ellas manteniendo el vacío en medio de ellas, por lo cual sería una permutación de 2. Finalmente, esto resultaría ser el 3 factorial multiplicado por 2 factorial. Y esto resulta 3 por 2, 6 por 2, nuevamente 12. Por lo tanto, tendríamos como clave la D. Ejercicio 6. Vanessa comienza a ordenar al azar, en fila, las letras de la palabra razonar, y siempre de forma distinta. Después de cuántos ordenamientos, como mínimo, Vanessa estará segura de que en uno de los ordenamientos, todas las letras se ubicaron en orden alfabético.
Es decir, ella necesita tener la seguridad de que las letras quedaron en orden alfabético. Quiere conseguir, sería A, N, O, R, R, Z. Desea conseguir esto. Ese orden es el que desea conseguir. Y si desea aquí, nos preguntan con seguridad cuántos ordenamientos como mínimo para estar segura, con certeza, tener la seguridad de que ya consiguió esto, entonces me pongo en el peor de los casos. Escribe todos los ordenamientos y el ordenamiento que busca lo escribe recién al último. Lo escribe al último. Entonces, si lo ha escrito al último, si ha sido el último en escribir, ha escrito que aquí ha escrito todos los ordenamientos. Ha escrito todos los ordenamientos. Ahora, ¿cómo calculamos todos los ordenamientos? Veámoslo aquí. ¿Son cuántas letras? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una permutación de 7 elementos, pero ten en cuenta que la A está 2 veces y el R está 2 veces. Una permutación con repetición. Esto resultaría ser entonces 7 factorial dividido 2 factorial, 2 factorial, lo cual nos daría 1260. Tenemos entonces ya la clave E, 1260. Ejercicio 7. En un hotel se va a hospedar a 7 médicos que asisten a un congreso de ginecología en Cartagena. Solo hay disponible una habitación triple y 2 dobles. ¿De cuántas maneras diferentes se les puede asignar una habitación? A ver, son 7 médicos. Hay una habitación triple y 2 dobles. Primero, debo seleccionar aquellos que van en la habitación triple. ¿Quiénes irán en la habitación triple? Debo seleccionar a 3 de un total de los 7. Y para la habitación doble, son 2 habitaciones dobles, pero para la primera, debería seleccionar a quién. Me están quedando 4. Debo seleccionar a 2 de los 4. Y finalmente, en la última habitación doble, debería seleccionar a 2 de los 2, que ya sabemos que resulta ser 1. Multiplicamos estas combinatorias. Entonces tendríamos 7 factorial, 3 factorial, diferencia, 4 factorial. 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. 2 factorial, ya sabemos que esto es 1, lo escribimos. 2 factorial, 0 factorial. Multiplicamos todo esto y nos resulta 210. Tenemos como clave entonces la C. En el ejercicio 8, 4 estudiantes mujeres y 2 varones se van a sentar en las carpetas A y B, con asientos para 3 personas cada una. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar los 6 estudiantes si en la carpeta A debe haber por lo menos un varón? A ver, entonces, tenemos que en la carpeta A por lo menos un varón. Nuevamente la expresión por lo menos. Entonces, puede haber un varón o podría haber 2 varones. En el caso de que haya un varón, debemos seleccionar a uno de los 2 que hay. En el caso de que sean 2 varones, debemos seleccionar a los 2. Allí no tendríamos ningún problema. Aquí, seleccionar uno de los 2, seleccionar a los 2 de los 2 que hay. Bien, luego también necesitamos que si son 4 estudiantes mujeres y ya tenemos a un varón, hace falta para la primera carpeta seleccionar a 2 mujeres. Entonces debo seleccionar a 2 de un total de 4. Ahora, deberían ordenarse. En la carpeta A, que son 3, tendría por un 3 factorial. Continuemos por aquí. Ahora debo seleccionar a una de las 4 que hay. Y también debo ordenarlas. Eso es en la carpeta A. Y en la carpeta B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar a 1 de 1 y luego seleccionar a quién?
a 2 de las 2 mujeres que quedan. Nuevamente hay que ordenarlos, entonces por 3 factorial. El O ya de una vez lo colocamos como un más. Ahora aquí debo seleccionar a 3 de las 3 mujeres que quedan. Ya se seleccionó una, por lo tanto quedan 3. Seleccionar 3 de 3, que es lo mismo, ya sabemos que es 1. Y luego ordenarlas entre ellas. Tendríamos el 3 factorial. Al operar esto tendríamos 3 factorial, 6. 3 factorial, 6. 3 factorial, 6. 3 factorial, 6. Combinatoria 2, 1. 2 factorial, 1 factorial, 1 factorial. 4 factorial, 2 factorial, diferencia 2 factorial. Combinatoria 1, 1. Ya lo conocemos. 1. Combinatoria 2, 2. 1. Combinatoria 2, 2. Directo. 1. Combinatoria 4, 1. 4 factorial. 1 factorial. 3 factorial. El 3 factorial ya lo tenemos. Combinatoria 3, 3. 1. Sumamos. Y esto nos resulta, luego de operarlo, 576. Por lo tanto, vamos a tener 576 maneras diferentes en las cuales se pueden ubicar los 6 estudiantes. Ejercicio 9. En un bazar se ofrecen a la venta mochilas del mismo modelo, pero de 5 colores diferentes. Se desea comprar un total de 4 mochilas y cualquier compra puede ser atendida. ¿De cuántas maneras diferentes se puede adquirir dicho total? Deseo seleccionar 4 mochilas. Seleccionar 4 de un total de ¿cuántos colores? De 5. ¿Sí? Ojo que se pueden repetir. Si los colores son rojo, azul, verde y amarillo, podría escoger las 4 rojas, las 4 azules, las 4 verdes o las 4 amarillas. Entonces, estoy en el caso, si se pueden repetir, estoy y selección y se puede repetir. Estoy en el caso de una combinatoria con repetición. Combinatoria con repetición. Debo seleccionar 4 de un total de 5. Y esto ya sabemos cómo resolverlo. Lo enviamos a una combinatoria clásica. ¿Cómo lo enviamos a una combinatoria clásica? Aquí arriba, 5 más 4 menos 1. Le sumamos y le restamos 1. Le sumamos el subíndice, le sumamos el índice de abajo y le restamos 1. Y aquí abajo mantenemos. Lo cual sería combinatoria 9 menos 1, 8, 4. Lo cual se convertiría en 8 factorial, la diferencia 4 factorial y el mismo número 4 factorial. Esto tendría que ser 8 por 7 por 6 por 5, 4 factorial, fue cancelado y me queda abajo un 4 factorial, lo cual sería 4 por 3 por 2 por 1. Operamos 4 por 2, 8 se cancela, 3, mitad de 6, perdón, tercia de 6, 2, 5 por 2, 10 y el 7, 70. Tenemos 70 ya como respuesta. Clave E. Ejercicio 10. En una tienda solo se venden duraznos, peras y manzanas por unidades. Se desea comprar 9 unidades de frutas y se tiene la cantidad de frutas suficientes para atender cualquier pedido. ¿De cuántas maneras diferentes se puede realizar la compra? Debo seleccionar 9 y solamente tengo 3 disponibles. Debo seleccionar 9 de 3 disponibles. Y ojo que podría repetir. Podrían ser las 9 de duraznos, las 9 de peras y las 9 de manzanas. Debo seleccionar y se puede repetir. Seleccionar y se puede repetir. Estoy en el caso de, nuevamente, de una combinatoria con repetición. Debo seleccionar 9 de un total de 3 disponibles. Y ya sabemos que esto lo llevamos a una combinatoria clásica. Sumamos el subíndice, le restamos 1 y mantenemos el de abajo. Esto se transforma en una combinatoria 11, 9.
lo cual tendríamos como 11 factorial, 9 factorial, la diferencia de 11 y 9, 2 factorial. Tendríamos finalmente 11 por 10, 9 se cancela, sobre 2, lo cual nos daría 55. Entonces tenemos 55 maneras diferentes de poder realizar dicha compra. Eso ha sido todo, chicos. Espero haya sido de su agrado.